Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un besote enorme. Y si por ahí estamos medio bajón, no se preocupen, estamos acá para ir aprendiendo un poquito más cada día acerca de esto, que es esta nueva forma de conectarnos virtualmente, así que tranqui. Vamos tranqui, pero vamos con paso firme. Así que vamos a hablar hoy, lo que les propongo, es que hagamos un memoria atrás, un mirar y recordar. A ver, si decimos 25 de mayo, ¿a qué nos suena? Estamos hablando de qué? De la revolución. Sí, estamos hablando de la revolución. Precisamente estamos hablando de que se recuerda la revolución que liberó a las provincias del Río de la Plata de la autoridad virreinal y de la corona española. Conocer qué pasó en esos días nos hace saber cómo se dio cada hecho puntual. ¿Es importante para qué? ¿Para qué es importante esto? Para conocer el pasado de nuestra Argentina y entender cómo llegó a constituirse como nación. Tiempo atrás, el territorio donde todos vivimos actualmente estaba dentro de un virreinato y bajo las órdenes de un rey, Fernando VII. Era el nombre del rey de España en aquel entonces. Se nos abrió la puerta. Estamos en casa. Bien, continuamos. Como dije, era el rey de España. En aquel entonces tenía bajo su mando todo el continente sudamericano. Todo. Porque lo había conquistado allá atrás, hace casi 400 años. Pero Fernando no estaba aquí para cuidar la tierra y su poder sobre ella era inmenso. Para ello, como era tanto, había nombrado a un hombre con el cargo de virrey, que era quien indicaba qué se podía hacer y qué no. Nos decían específicamente, dictaba muchas normas que regían en aquel momento. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo atrás. ¿Qué pasaba? Más allá. Mientras el rey Fernando tuvo el poder en sus manos, todos los habitantes de esta tierra tenían que someterse a sus órdenes. Imaginémonos, bajo las órdenes. Pero cada vez había más hombres y mujeres descontentos con esta situación, enojados. No aguantaban más esta situación que les estaba haciendo mucho daño. Además, en el país donde el monarca vivía, había muchas personas que querían conquistar su tierra y tenerla bajo su mando. Imaginémonos esta situación, el que era el rey también estaba con mucho cuidado de que no quieran invadir el lugar donde él estaba. Bueno, fue así que un día llegaron los ejércitos de otro país y se quedaron con las tierras del rey Fernando. Lo tomaron como prisionero y le dieron la oportunidad a los habitantes locales de tomar el poder en sus manos. Esto es muy importante porque les dieron la opción de poder elegir. Así muchas personas que vivían aquí y que ya sentían este territorio como propio decidieron ser protagonistas de la historia y cambiar todo aquello que no les gustaba. Militares, personas de negocios, abogados, sacerdotes, se reunieron. ¿Para qué se habrán reunido? Para ver cómo podían tomar la tierra bajo su poder y dictar las reglas que a ellos les gustaban. Dejar de ser parte de un reino que no les era propio. Imagínense, vivir bajo el régimen de otras personas, algo que no era propio para ellos.
Entonces, ¿qué hacen este grupo de personas? Abogados, personas de negocios. ¿Qué hicieron? Se reunieron en un lugar llamado Cabildo Abierto. Este es el Cabildo. A ver si lo podemos enfocar. Ahí. El Cabildo. El Cabildo. El Cabildo se ocupaba en esa época de la ciudad. Era de cuidar la ciudad, ¿no? De dictar las normas y de alojar al gobierno. En ese día, algunas personas se reunieron en la plaza, que estaba enfrente. ¿Vieron? Enfrente. Que estaba enfrente. Ahí mismo, estas personas, todas reunidas en la plaza, ¿qué estaban haciendo? Estaban esperando a ver qué iba a suceder. Es así que estas personas, a las que llamamos patriotas, decidieron que gobernarían ellos mismos a esta decisión. Se la recuerda como libertad. Bueno, vemos que estos hombres, ¿quiénes fueron? Vamos a ver quiénes fueron. Hay que usar un poquito la memoria y quizás en algún momento alguien nos nombró de algunos hombres de Mayo. Pero vamos a ver que ese grupo de personas pasó a la historia, que hoy se puede leer en libros como Los Hombres de Mayo, la Junta de las Personas que se reunió en el Cabildo Abierto. Tenía cargos y cada uno de ellos ocupaba por distintos hombres ese cargo. Eran los destacados del momento, estos hombres valientes, de ideales profundos. Entre ellos los tenemos a Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, a Paso, a Alberti, a Ascuénaga, Larrea, Manuel Belgrano y tantos más. ¿Cómo fue la semana de mayo? Cada uno de estos hechos que sucedió entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 se conoce actualmente como la Semana de Mayo. Día tras día los hombres que hicieron aquella revolución hicieron que fuera posible la emancipación del poder español, que pudiéramos separarnos del poder español. Antes vivíamos, ¿se acuerdan?, bajo las reglas, las normas, todo lo que a ellos se les ocurrió. Para pasar un poquito más en limpio podamos entender un poquito tantas palabras, ¿no? El viernes 18 vamos a recordar que el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, publica un bando en el que le pide al pueblo que se mantenga fiel a España, que había sido invadida por franceses, porque a su país, a España, habían llegado para invadirlos. El 19, los criollos piden a las autoridades que se le permita realizar un cabildo abierto para tratar esta situación. Los vientos ya se asomaban. El 20, domingo, el virrey recibe a los funcionarios del cabildo abierto, a jefes militares, a los criollos, con quienes trataba la convocatoria de cabildo abierto. Así era la reunión llamada, cabildo abierto. El cabildo invita a los principales vecinos a reunirse el día 22, esto fue el lunes, al cabildo abierto. El martes 22, el cabildo abierto, después de largas discusiones y charlas y tanto tiempo estar reunidos, resuelve que el virrey cese en el mando, ya no tenga más poder. El miércoles 23, el cabildo forma una junta con Cisneros como presidente. El jueves 24 fue el día de la indignación del pueblo, al enterarse que el cabildo había decidido que Cisneros continuara en el mando. ¿Qué hace toda la junta de estas personas patriotas que luchaban? Renuncia de todos los miembros de la junta.
el 25, viernes, los criollos reunidos en la Plaza Mayor, en la actual Plaza de Mayo, si vamos hasta la provincia de Buenos Aires, en Capital, vamos a encontrarnos y allí buscan a todos aquellos que vayan a reunirse y juntos gritan, proclaman que el pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo quiere saber de qué se trata. Este día los cabildantes reconocen la autoridad de la Junta Revolucionaria y así se forma el primer gobierno patrio. Podemos ver que la sociedad se dividía, ¿no? En colonias, en las clases, en grupos sociales y también que estaban muy lamentablemente divididas y no se respetaban los derechos de las clases bajas. Estaban los hombres de etnia negra que eran traídos como esclavos desde África y en condiciones infrahumanas. Muchos morían durante el viaje en el barco, luego aquí eran vendidos en el mercado para diversas tareas. Se podían leer anuncios clasificados en el periódico de esa época, como por ejemplo, vendo esclavo negro, sabe cocinar, trabaja la tierra. También eran exhibidos en la Plaza Mayor, hacían subastas al mejor postor, se los llevaba como cargas. Todo eso estaba pasando en esa época. Los esclavos eran los que menos derechos tenían. Sus tierras iban a ser para trabajar. Ellos no podían poseer tierras. Recibían castigos de parte de sus amos. Los esclavos no gozaban de ninguna libertad. Los amos los alimentaban y le proveían de ropas a cambio de su voluntad. Los negros andaban muy mal vestidos, con chaqueta, bayetón y pantalones de la misma tela. Por lo general estaban descalzos o con hojotas de cuero de vaca o de cerdo, que era con lo que podían hacer. En ocasiones se los veían algunos negros en las sombras o vendiendo algún alimento. Podemos ver que el trato que recibían era realmente lamentable. Otra clase social eran los indios, que se los empleaban para realizar tareas en las minas o cultivar la tierra. Tampoco gozaban de derechos. Los indígenas eran valiosos porque se usaban como esclavos del rey, pero tampoco no tenían beneficios. Estaba prohibido andar a caballo, se les pegaba por su trabajo. Los criollos y los españoles americanos, que habían nacido en América, hijos de los españoles, no tenían los mismos derechos que los españoles. Muy pocos los criollos llegaron a ocupar cargos políticos. Llegaron a ser algunos grandes comerciantes. Los españoles ocupaban los mejores puestos. Se dedicaban a la política, al comercio, al monopolio. Eran de la clase alta, tenían todos los derechos, podían estudiar libremente y aprender latín, y francés. Vivían en amplias casas. Podemos hablar un poquito también de las costumbres de la gente de ese momento, de aquella época. La clase es alta, las familias pudientes gozaban de sus casas, tertulias, reuniones, invitaciones, escuchaban música, se conversaban, bailaban, tenían derecho a reunirse, a tocar el piano, a usar vestidos, ropas elegantes, todo, peinetones, delicadas mantillas, abanicos. Los caballeros se vestían con sacos, camisas, con volados. Una costumbre que en la época, por ejemplo, también importante, era que se reunían por las tardes en el patio de las casas a tomar mate. Se servían como, por ejemplo, mate amargo, llamado cimarrón, el cual era preparado en una calabaza curada de yerba. Esto hacían también ver un poco las diferentes culturas y las formas de relacionarnos. Aprender de la historia nos hace mirar un poquito más allá y para no cometer los mismos errores, para poder
recrearnos, para poder continuar, necesitamos saber de la historia, porque la historia nos ayuda a que tengamos una conciencia crítica, una conciencia que analice y mirar que la única forma que tenemos es aprendiendo para poder continuar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Es un gusto enorme poder encontrarnos así virtualmente, aunque sea en este espacio, pero bueno, de a poco vamos a ir aprendiendo cada vez más y juntos vamos a poder lograr ir pasando esto, y luego vamos a vernos y vamos a reencontrarnos y a disfrutar del poder vernos. Pero hasta ese momento vamos con fuerza, cuidémonos, porque al cuidarnos nosotros cuidamos a nuestros seres queridos y nos cuidamos a nosotros también. Tenemos que aprender a cuidarnos, a querernos y a valorarlos, porque somos importantes para todos y más que nada para nosotros mismos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo encuentro. Chau, chau.